días, bienvenidos a su programa Salud TV. Hemos llegado al jueves 25 de octubre. Usted que está en casa, le pregunto, ¿sabe qué es el herpes? ¿Ha tenido herpes alguna vez? ¿Pero ha escuchado hablar del herpes zóster? Bueno, este día conoceremos acerca de esta patología que es muy importante conocer. Veamos la cápsula y luego les comento con quiénes contamos ahora acá en este. El herpes zóster es una enfermedad infecciosa causada por el mismo virus de la varicela, que puede volver a surgir durante la edad adulta provocando unas ampollas rojas en la piel, en cualquier parte del cuerpo, como cara, tórax y brazos. Esta enfermedad solo afecta a las personas que ya han tenido varicela y su tratamiento se realiza con medicamentos antivirales y analgésicos para aliviar el dolor de las heridas en la piel. El herpes zóster es contagioso para aquellas personas que nunca han tenido varicela o que no han sido vacunadas, ya que son enfermedades causadas por el mismo virus. Sin embargo, en caso de contagiarse, será de varicela. Además de esto, puede volver a surgir en cualquier momento. Sin embargo, la vacunación puede ayudar a evitar esta situación. Los síntomas iniciales pueden ser picazón en la zona afectada, dolor, hormigueo o quemazón en la región, fiebre y dolor de cabeza. Después de aproximadamente de 2 a 4 días se presentan los síntomas típicos del herpes zóster activo, que incluye el surgimiento de ampollas y enrojecimiento. Si quiere conocer más sobre el herpes zóster, quédese en sintonía de su programa Salud TV y nuestros especialistas abordarán el tema. Yo creo que si antes no había ubicado de qué se trataba el herpes zóster, pero ya lo ha visto o ha escuchado casos acerca de ello, en estos momentos que vio las imágenes ha de haber dicho qué dolor. Y definitivamente, y por eso es importante que conozcamos acerca del herpes zóster y qué podemos hacer. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. El primero de ellos, especialista en neurología, el doctor Daniel Pereira. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto. Siempre un placer acompañarlos. Traer un poco de información acerca de esta enfermedad tan importante, también para el punto de vista neurológico, y listo para las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo, Daniel. Gracias. Nos acompaña también, está con nosotros el doctor José Enrique Hernández Pérez, especialista en dermatología. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar nuevamente por acá y esperando también contestar algunas de las dudas que tengan. Muchísimas gracias, igual por su tiempo, y para hablarnos exactamente, que conozcamos todo acerca de este virus y qué es lo que produce, contamos con la presencia siempre del doctor José Ernesto Navarro Marín, nuestro infectólogo. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, excelente. Me encanta estar en este programa, sobre todo con un equipo formidable, un neurólogo y un dermatólogo bien conocidos, en la cual pues trataremos de hablar un poco sobre lo que son estas enfermedades, que yo creo que en términos generales le ayudan a toda la población. Pues hay varias equivocaciones. Por ejemplo, cuando decimos herpes, la gente cree que herpes es uno solo. Que solo es uno. Y podemos hacer una diferenciación cuando sabemos que por lo menos hay 8 tipos diferentes de herpes que producen diferentes enfermedades. Estas enfermedades se manifiestan usualmente a nivel de la piel y tienen una predilección por tejidos como la piel y también mucosas, pero también lo tienen por neuronas, tejido nervioso. Cuando hablamos de herpes en general, podemos diferenciar el tipo de enfermedades que producen, porque son bien variadas. Por ejemplo, si hablamos de herpes tipo 1 y 2, pues ya sabemos, uno en genitales y otro en la boca. Si hablamos de varicela zóster, que fue el tema que vamos a abordar este día, pues la persona usualmente tiene varicela inicialmente y posteriormente desarrolla la enfermedad que se conoce como zóster. Por lo tanto, este virus se conoce como VZ, varicela zóster. Pero desafortunadamente tenemos otra cantidad de virus que están incluidos dentro de la familia herpes, que producen otra serie de enfermedades a otros niveles. Por ejemplo, si hablamos, digamos, de citomegalovirus, en pacientes inmunocomprometidos produce una serie de problemas muy serios, sobre todo, aunque no sean inmunodeprimidos, pero en niños recién nacidos, pues los puede matar, pueden llevarlos a la muerte. Tenemos otros como el Epstein-Barr, que es otro virus especial que produce lesiones a nivel de la faringe, a nivel de la boca, que se conoce como mononucleosis infecciosa. Este virus, que es herpes también, es bien importante porque puede
inducir a la formación de cáncer nasofaríngeo, así como otro conocido como linfoma. Estas enfermedades pues son afortunadamente no muy frecuentes en nuestro país, pero eventualmente podemos tenerlas. Y así como esto tenemos otro como el exantema, y hay otras partículas virales que producen esta serie de enfermedades a través, infectando piel o manifestaciones más bien a nivel de piel y tejido nervioso. En esta ocasión pues nos atañe el virus conocido como varicela zoster, el cual pues, para que quede bien claro, no confundir cuando se dice herpes, bueno, una familia de virus herpes produciendo otras enfermedades, pero en este caso hablamos en especial de virus varicela zoster, dos enfermedades, una varicela y después se puede expresar en la etapa adulta o a veces en jóvenes también, sobre todo cuando hay estado de inmunodepresión, pueden entonces manifestarse como herpes zóster a nivel de la piel principalmente. Ahora bien, doctor Navarro, ¿será que tenemos algún dato estadístico o más o menos en porcentajes que tantas personas que llegan a tener varicela van a presentar herpes zóster o más o menos una relación para entender? Bueno, para empezar, no se lleva un registro aquí en el país, ¿no? Usualmente dicen varicela y ya estuvo. Usualmente el médico inclusive ni le advierte al paciente que en el futuro podría desarrollar las mismas lesiones de varicela en una forma localizada, usualmente izquierdo o derecho, y que se conoce como zóster. No tengo yo conocimiento de cuáles pueden ser las estadísticas. Sé que después de haber aparecido varicela, como son virus latentes que quedan dentro del organismo, eventualmente por ciertas situaciones pueden aparecer y manifestarse ya no como varicela en sí, sino que como herpes zóster. Pero no es una cosa que le va a pasar a todo el mundo. No les pasa a todos, afortunadamente. Así que si usted tuvo varicela, está en casita y está preocupado, no lo haga, no se preocupe tanto. Afortunadamente no es algo que le pase a todos. Ahora bien, hablemos un poco de cómo es que queda, doctor, realmente latente esto, cómo es que queda el virus en los nervios, en los ganglios, ¿por qué esa distribución específica? Claro, una vez nosotros estamos expuestos al virus y presentamos la varicela, el virus no muere completamente, el virus queda latente adentro de las neuronas, está en forma durmiente, digamos. Entonces está controlado por el sistema inmunológico y el sistema inmunológico nos permite que este virus no se esté reactivando de manera continua. Pero, ¿dónde queda alojado? Queda alojado en una parte muy particular que se conoce como ganglio de la raíz dorsal, que todos nuestros nervios que salen desde la médula espinal van segmentados, van separados en 32 segmentos, cervicales, torácicos y lumbares. Entonces, cada uno de estas raíces nerviosas tiene un ganglio de la raíz dorsal. Dependiendo del sitio donde hubo la mayor intensidad de lesiones dérmicas inicialmente en la varicela, ahí es donde tenemos más acúmulo de virus o de partículas virales que se pueden reactivar luego. Entonces, al reactivarse, van por la distribución de un ganglio y una raíz nerviosa específica. Usualmente lo más común es que sea a nivel torácico y va desde la región de la espalda a la región anterior del tórax sin pasar la línea media, porque es solo de una mitad. Pueden ocurrir no en solo un dermatoma, que es la parte o la región de piel inervada por una raíz específica, sino que pueden ser en 2 o más dermatomas dependiendo de la severidad. Los más preocupantes, para el punto de vista de neurología, son los que quedan alojados a nivel de los nervios craneales. Y en este caso son los nervios que dan la movilidad a la cara y la sensibilidad de la cara. Uno de los más importantes es el nervio trigémino, que ahí puede alojarse también el virus y luego al reactivarse dar un herpes zóster característico que es el oftálmico, que afecta parte del ojo y de la región anterior de la frente, siendo muy doloroso y muy riesgoso de que desde aquí invada el sistema nervioso central, que posteriormente creo que vamos a hablar un poco más de las complicaciones neurológicas más severas de este tipo de virus. Muy bien, por lo tanto, cuando una persona presenta este tipo de lesiones y a lo mejor no está familiarizado con qué puede ser lo que le está sucediendo, al ser lesiones de piel van a consultar obviamente con un dermatólogo. ¿Sí? ¿Cómo se presenta más o menos el caso? ¿Cómo va siendo la evolución de las ronchitas?
Lo normal es que empieza primero con un malestar general. Empieza un malestar general, puede haber un poco de fiebre, dolor local y un poco de irritación en la zona. Y poco después, unos 2 o 3 días después, empiezan a aparecer las ampollas. Son como ampollas parecidas a las que da el herpes en los labios, solo que en la característica es que son como racimos y van formando lo que hablaba el doctor en una forma, en un dermatoma, o sea, en una zona nada más. De hecho, herpes zóster, la palabra zóster quiere decir zona, entonces porque afecta nada más una zona y muy rara vez, prácticamente se dice que nunca pasa de la línea media. Entonces son lesiones como ampollosas, ampollas que en una base un poco roja y muy dolorosas. Muy dolorosas. Y aparece primero, bueno, entonces un malestar general como si fuera una infección viral clásica. Sí. Y posteriormente comienza el ardor antes de verse las ronchitas, ¿puede ser? Se empieza la molestia, la gente habla que siente un hormigueo, algo, una molestia ahí, y poco después aparecen las ampollas. Empiezan a aparecer las ampollas. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con este interesante tema. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. En el mes de octubre, súmate al Rosa con Hospital y Laboratorios Centro Ginecológico. Aprovecha nuestros descuentos y precios especiales por el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Hospital Centro Ginecológico. Somos parte de tu vida. Estás viendo Salud TV. Salen unas pápulas transparentes como con agüita y pican bastante o duelen. Picazón, digo yo. Ajá. Un poquito de ardor también. Ronchas al comienzo, algo así. Ya después se empieza a hacer ese voladito así como lo que sale. Creo que es comezón, se altera en el caso que es en el labio, se altera el labio y a veces se pone así como agüita o algo así. Se pone rojo, creo, no sé. Bueno, es una picazón, la verdad, entonces... Y sé que es una ETS. Ardor, dolor, picazón, digo. Puede haber dolor, ardor en la zona en que va a dar generalmente. Y eso también dan como vesículas, como unas ampollitas, y eso es lo que nos da como el diagnóstico y que generalmente solo es a un lado de la cara. Se supone que es comezón, picazón, ardor. Muchísimas gracias a todas las personas que responden siempre a nuestro sondeo. Definitivamente nos acabamos de dar cuenta que en efecto hay mucha gente que todavía confunde herpes zóster, como decía el doctor Navarro Marín, con herpes únicamente, el virus del herpes, que no es uno solo, es una familia enorme. Claro. Y en el caso lo que estamos hablando ahora es el herpes zóster producido por el mismo virus de la varicela zóster. Vamos a ver, podríamos ampliar un poquito más el cuadro, ¿verdad? Ya dijimos que puede comenzar como un malestar general. Claro. ¿Qué puede ser el detonante? El detonante, digamos, no se sabe exactamente por qué a algunas personas sí le puede dar después de una varicela un herpes zóster o porque a otras no. Tiene mucho que ver la parte inmunológica. Se hablaba incluso hasta de un 30% más o menos de los pacientes que han tenido varicela pueden desarrollar un herpes zóster, pero no todos, y de ahí hay bastantes variantes también, incluso hay algunas formas de herpes que se conoce como herpes sin zóster, porque no hay lesiones, solamente es el ardor y la molestia, pero no hay ampollas. Lo típico, como ya lo decía, empieza un malestar general, puede haber fiebre, ardor, molestias en la zona donde va a salir después las lesiones, y más o menos unos 2 días después empieza a aparecer una parte rojiza. Generalmente lo más frecuente es en el pecho o en la espalda, o que abarca desde el pecho hasta la espalda o viceversa, o puede ser en la cara también, pero la característica es que es uno de los dos lados. Sale la parte roja primero y después empiezan a aparecer ampollas, y esas ampollas salen en una forma como de racimos, como que fuera un racimo de uvas, y es muy doloroso. La gente a veces no tolera ni el roce con la ropa también. Doctor Navarro, ¿cuánto tiempo van a durar estas manifestaciones? ¿Cuál es la evolución natural del herpes zóster?
Bueno, primero reenfatizar lo que nuestros entrevistados dijeron, es decir, pues que es herpes, una familia grande. En este momento estamos hablando solo de herpes zóster. En relación a esta pregunta, las manifestaciones iniciales pueden ser inclusive con fiebre. Es más, ha habido casos, tal como dice el doctor, en los cuales tal vez no han aparecido las lesiones todavía, pero el dolor puede ser tan fuerte que puede confundir a varios médicos. Por ejemplo, he tenido casos en los cuales ha habido un dolor costal severo, con fiebre, que ha sido prácticamente casi llevado a la sala de operaciones pensando que es una vesícula inflamada. Entonces quiere decir que las manifestaciones iniciales pueden ser tan variables como hemos mencionado antes, en el sentido pues que sí puede haber fiebre. Las manifestaciones pueden ser de dolor inicial, que el paciente empieza a tomar analgésico, cuando llega el médico le dice, creo que me picó un sempiés. Eso es bien frecuente oírlo. Porque es la sensación de quemadura. De quemadura, que presidente, entonces la gente cree que un sempiés el que la ha picado. Que lo picó, ¿no? A veces dicen otra cosa también. También. Que lo mío. Lo mío, dice la gente del campo, ¿no? Entonces, esto es bien frecuente que sucede y por lo tanto el paciente no consulta inmediatamente. Yo creo que la consulta, y es bueno que nuestra población lo sepa, que es importante que la gente consulte tempranamente. Y vamos a hablar posteriormente del tratamiento, porque si consultan tempranamente podemos aminorar o hacer más benigna la aparición de la enfermedad posteriormente. Es una manifestación. Ahora, ¿cuánto tiempo puede durar? Es variable, ¿no? Creo que todo depende del sistema inmunológico, sus defensas que tenga el organismo para que sean manifestaciones groseras, como pueden ser bastante benignas. Puede ser que no aparezca y que solo sea el dolor y dure un par de días y hasta llegamos. Pero muchas veces puede ser que el dolor es tan lancinante, tan severo, tan fuerte, que va asociado a las lesiones que empiezan a expandirse, tal como dijo nuestro neurólogo, el doctor Pereira, que van expandiéndose como corriendo a través, siguiendo la trayectoria de ciertos nervios, que puede ser inclusive en las piernas, en los brazos. Una de las señoras tuvo bien decir que aparece a un lado, y eso es bien importante. Si recordamos que esta manifestación es a nivel, cuando da la varicela, es todo el cuerpo, las mismas lesiones en diferentes fases de evolución se van a expresar, pero solamente que a medida que pasan los días puede ser o un brazo o el otro brazo, la mitad de la cara o la otra mitad, la mitad del abdomen o la mitad del tórax o en una pierna. Creo que es bien importante decirlo por la pregunta que me hace, ¿cuánto tiempo puede durar? Las lesiones pueden desaparecer en unas 2-3 semanas, después forman lo que se llama una escarificación, es decir, costras, y esas costras, ojo, pueden ser contagiosas para otras personas. Entonces significa que si la persona no tiene el cuidado y tiene familia en la casa que no ha tenido varicela o que no ha sido vacunada para la varicela, estas personas pueden, a partir de ese herpes zóster, desarrollar la varicela, los que no han tenido la enfermedad previamente. O sea, pues que a medida que pasa el tiempo, es bien importante conocer de que puede la lesión, y creo que nuestro neurólogo nos va a hablar después de ese dolor que puede quedar, una vez que hayan desaparecido las lesiones, que se escarifican, que forman costra, pueden desaparecer, pero el dolor puede permanecer mucho tiempo y creo que es nuestro neurólogo que puede explicar un poquito más. Antes de pasar ahí, solo un dato importante también, que a raíz de lo que dice el doctor, generalmente más dolorosas son estas lesiones cuando la persona es mayor. En personas más jóvenes, en niños, por ejemplo, a veces puede salir, es raro, no es tan común, pero puede salir y no es doloroso o es muy poco los síntomas. Se dice que arriba de los 60 años las molestias son mucho mayores, pero mucho, mucho más. Vamos a ver a qué se debe eso. Bueno, siempre está inmiscuido el sistema inmune, ¿verdad? El sistema inmunológico que después de cierta edad va disminuyendo un poco. Y sí se ha demostrado de manera estadística que los pacientes arriba de 60 años tienen más complicaciones para comenzar, tienen mayor riesgo de producir posteriormente al ataque de un herpes zóster una neuralgia posherpética, que esto es sí muy doloroso y muy molesto. Puede ser tan severa la alteración de la sensibilidad que se genera que se dé algo que se llama alodinia. ¿Qué es la alodinia? Es que cuando yo me rozo con la piel, con la ropa, produce dolor. Es decir, un estímulo que normalmente no es para nada doloroso ni molesto, genera dolor, por la misma irritación que se da en el nervio. En algunas ocasiones,
esta puede persistir mucho tiempo después de haber padecido el ataque de herpes o el aparecimiento de las vesículas. Lo usual es que se mantenga entre 4 a 6 semanas. Si pasa de 6 semanas el dolor, ya se conoce como neuralgia posherpética, que puede ser tan prolongada como 1 o 2 años. Y en estos casos, el tratamiento va orientado hacia controlar ese dolor, que es muy molesto para el paciente y altera la calidad de vida. No pueden usar la ropa apretada, no pueden dormir adecuadamente, porque pues, cualquier estímulo en esa región genera molestias. Muchos pacientes lo refieren que es una sensación de ardor, una sensación de quemazón o espinas. También puede haber una sensación de una corriente eléctrica o un dolor lancinante, que muy comúnmente se empeora al contacto de la zona afectada. Pero usted se da cuenta lo que significa esto para una señora a quien se le presente justo debajo de la línea donde ve el sostén. Sí. Sumamente doloroso. Yo tuve la oportunidad, dígame, de ver a una paciente así. Me gustaría ampliar un poquito más en el sentido de decir que una persona que ha tenido herpes zóster puede en el futuro tener también otras lesiones a otro nivel, no la misma, pero puede desarrollarlo. Por lo que hemos dicho antes, pues que a medida que el sistema inmunológico va decayendo en nuestro cuerpo, después de los 60, de los 50, 60, 70 años, como que nuestro sistema nos va defendiendo menos. Quiere decir que si ese virus está dormido, está en forma latente, puede aparecer en otra parte del cuerpo y darnos una segunda crisis de herpes. Esto es bien importante que las personas lo conozcan y no es para asustarse, porque muchas veces las lesiones herpéticas de zóster son como el preámbulo de que algo más está pasando en el sistema inmunológico. Podemos hablar del aparecimiento de tumores. Está bien descrito eso, que pacientes que tienen estas lesiones, posteriormente, si el médico va investigando, puede ser que en el futuro puede estar desarrollando en una lesión tumoral. Pero lo digo en términos generales, no de asustarse, sino que ponerle mucha atención. Pues si tiene herpes zóster, consultar al médico, y si le repite, pues con mucha más razón. O sea, si nos repite, definitivamente hay que pensar que puede haber algo más. Con el sistema, no es para que se aflija el paciente, sino más bien para que el médico le ponga ojo. Claro. ¿Verdad? A que puede haber algo más. Claro. Bueno, muy bien. Vamos a ver la siguiente cápsula en tips de salud, los cuidados del paciente con herpes zóster. Ya volvemos. Ahora te traemos algunas medidas para cuidar pacientes con herpes zóster. En primer lugar, lo que debes hacer es mantener alejado al paciente con herpes zóster. Aquellas personas que no hayan tenido varicela o no hayan sido vacunadas contra la misma, a pesar que es poco contagioso. Alguien en tales circunstancias puede desarrollarlo, ya que ambas enfermedades están causadas por el mismo virus. Consulta al médico apenas aparezcan los primeros síntomas como dolor, picazón, ardor o signo de enrojecimiento. El tratamiento precoz dentro de los 2 o 3 días iniciada la alteración disminuye la gravedad del paciente y reduce la posibilidad de continuar con dolor después de la cicatrización de las lesiones. Pregunta a un especialista cuáles son los tratamientos más adecuados para aliviar el dolor. En ocasiones, si el dolor es insoportable, será importante consultar con un especialista de dolor o recurrir a la acupuntura. También toma en cuenta estimular la buena alimentación del paciente, ya que el dolor disminuye el apetito, y trata el insomnio con la medicación adecuada e indicada para el médico. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole este día aprendiendo sobre herpes zóster. Ya le quedó claro que es el mismo virus de la varicela zóster, que no a todo el mundo le va a dar, pero que sí nos da. Es bastante doloroso y no es un cuadro completamente inocuo. Puede tener sus complicaciones y vamos a pedirle al doctor Pereira que nos hable de las más frecuentes. Bueno, a la cabeza la neuralgia posherpética, que le hemos mencionado mucho porque es la más frecuente, es muy molesta y
Pues se considera neuralgia posherpética toda aquella que persiste por más de 4 a 6 semanas posterior al ataque del herpes o al aparecimiento de las vesículas. Pero existen otras complicaciones que son menos frecuentes, pero igual son muy complicadas. ¿Como cuáles? Una a la que le tenemos bastante temor en el punto de vista de neurología son las encefalitis por virus del varicela zoster o las encefalitis herpéticas. En este caso, usualmente es posterior a la afección de los nervios craneales, ya sea el que mencionábamos, el nervio trigémino, el zóster oftálmico o también el zóster óptico, ¿verdad? Que también tiene un nombre particular que es el Ramsay-Hunt. En estos casos, pues por la cercanía al sistema nervioso central puede acceder al sistema nervioso y producir un cuadro de meningoencefalitis. ¿Qué es esto? Irrita a las vainas que recubren al cerebro, son unos tejidos que se conocen como meninges, pero también ataca directamente al encéfalo, al cerebro, produciendo un cuadro de alteraciones cognitivas como somnolencia, puede llegar a ser tan severo como estupor, pueden tener manifestaciones focales como hemiparesia o debilidad de la mitad del cuerpo, convulsiones, alteración de la conducta, alteración del ciclo vigilia-sueño, y siempre se va acompañando de fiebre y síntomas meningios o signos meningios, que son principalmente rigidez de cuello, confusión y alteración del estado mental, que es lo típico. En estos casos, no solo es la encefalitis en sí, pueden producir complicaciones más severas como vasculitis del sistema nervioso central, que es un proceso inflamatorio de los vasos sanguíneos, y esto llevar a presentar infartos cerebrales. Pueden haber un solo infarto cerebral cuando es una vasculitis de gran vaso, usualmente en los pacientes inmunocompetentes, o múltiples infartos cerebrales cuando se afectan los vasos de menor calibre. Esto es más común en los pacientes inmunosuprimidos. Y pues es una complicación tan severa que puede llevar a la muerte. En otras situaciones, al activarse el virus en un segmento específico a nivel del ganglio de la raíz dorsal, puede entrar hacia el sistema nervioso central, específicamente a la médula espinal, y producir algo que se conoce como mielitis transversa o una mielitis por virus del herpes zóster o varicela zoster, en donde se produce una inflamación de la médula espinal que va a llevar a pérdida de la fuerza en miembros inferiores, alteración de la sensibilidad desde un nivel específico hacia abajo, puede ser nivel del ombligo, nivel torácico, nivel de las tetillas o más alto, dependiendo del sitio donde estuvo activo el herpes. Y posteriormente, alteración del control de los esfínteres, que el paciente no pueda orinar a voluntad o se escape la orina sin querer. Entonces, cuando nosotros estamos ante estas situaciones, es una emergencia que hay que dar un tratamiento específico. A la cabeza, el tratamiento antiviral endovenoso, dosis altas, pero también pueden utilizarse medicamentos antiinflamatorios potentes como los esteroides para bajar esta inflamación a nivel de la médula espinal y recuperar la función. Lo normal o lo usual es que no hayan secuelas después de un cuadro de una mielitis por virus del herpes zóster. Pero en algunos casos, si el cuadro es muy severo, no se dio un tratamiento a tiempo y generó necrosis de la médula, no se recupera. Entonces, pueden ser complicaciones muy severas. Bueno, entonces ahí la importancia de que usted identifique y consulte en forma temprana para tener menos chance de presentar luego alguna de estas complicaciones. Pero la complicación más frecuente, la neuralgia posherpética, puede tener varios niveles de tratamiento. La doctora Claudia Cruz Ayala, anestesióloga algóloga, nos habla sobre el manejo del dolor en estos casos. Veamos. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy la doctora Claudia Cruz Ayala, anestesióloga y especialista en manejo del dolor, y esta tarde vamos a hablar un poco sobre el manejo del dolor de la neuralgia posherpética. Una de las complicaciones más frecuentes de la neuralgia posherpética es el dolor crónico que éste puede producir, y esto se debe a que el virus se puede alojar en los nervios de las zonas que han sido afectadas por la enfermedad.
Es necesario que cuando usted padezca de la enfermedad de herpes zóster, consulte a tiempo para evitar que el dolor se vaya a hacer crónico. Dentro de los tratamientos que se pueden dar para este tipo de dolencia están los medicamentos que van a servir para desinflamar la zona afectada y para tratar de acortar el progreso del dolor. También se pueden hacer intervenciones como bloqueos, los cuales consisten en colocar medicamentos dirigidos a la zona donde está el nervio que está afectado y poner medicamentos los cuales van a desinflamar y evitar que las conducciones nerviosas que llevan la señal de dolor al cerebro se sigan transmitiendo de esa manera y el dolor disminuya. Esto se puede hacer ya sea en un centro hospitalario o en la clínica y se puede hacer guiado por ultrasonido o guiado por rayos X. Esto va encaminado a aliviar el dolor, a mejorar los síntomas y a evitar esas sensaciones tan estresantes como son el dolor, que inclusive puede darse cuando el paciente se roza con las manos o inclusive cuando roza la piel. Por esta razón es importante que si usted adolece de un herpes zóster, acude inmediatamente a la clínica para ponerse en control y evitar una complicación como el dolor. Soy la doctora Claudia Cruz Ayala, anestesióloga y especialista en manejo del dolor. Hasta la próxima. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa, la sección de todos los jueves, primeros auxilios, acompañada al doctor Rodolfo Castro de Salud Ocupacional. En este día estaremos abordando normas generales a la hora de brindar primeros auxilios, así que le doy la bienvenida. ¿Cómo está, Rodolfo? Muy bien, contento de estar siempre compartiendo con la teleaudiencia esos temas tan importantes, ¿verdad? Definitivamente el saber dar primeros auxilios, hemos insistido hasta el cansancio, que es bien importante porque no sabemos en qué momento podemos ayudar a alguien en cualquier lugar, pero siempre hay que tener como normas generales básicas sobre las cuales hay que recalcar. Hablemos un poquito de ello. Bueno, hay un principio fundamental en primeros auxilios y es que para dar primeros auxilios hay que estar capacitado. Hay que tener conocimiento, no podemos simplemente dejarnos ir, voy a tratar de ayudar a alguien y muchas veces terminamos lesionando a la persona. Entonces es importante que el personal o los que van a colaborar tengan conocimiento en primeros auxilios para posteriormente se pueda ejecutar una adecuada ayuda prehospitalaria, es decir, cuando ya venga la ambulancia. Eso es lo principal. Lo primero es decir, si usted no tiene ni idea en qué va a poder ayudar, mejor apártese y pida ayuda. Sí, esa sería la primera. Tener el conocimiento adecuado, ¿verdad? Porque a veces hay procedimientos que aparentemente se ven simples, pero que un mal movimiento puede dejar a una persona cuadraplégica, es decir, que no mueva ni piernas ni brazos, ¿verdad? Bueno, veamos un poquito, creo que tenemos unos consejitos rápidos aquí. Okay. Los cuales pueden servir. El primero, conserve la calma. Bueno, eso es importante porque si el brigadista no conserva la calma, obviamente no va a tener la facultad de poder realizar el procedimiento que debe de hacer, ¿verdad? O la persona que está aplicando primeros auxilios. Entonces, algo que tenemos que entender, que al conservar la calma, mucha gente a la hora de una situación de emergencia, mucha gente se mete y todo el mundo comienza a opinar y todo el mundo son expertos a la hora de primeros auxilios, cuando en realidad si uno tiene el conocimiento, o sea, uno tiene que dejarse llevar por ese conocimiento y, de ser posible, utilizar las personas que están a los alrededores, ¿verdad? Para una ayuda inmediata. Muy bien, eso sería entonces lo segundo, porque aquí lo tenemos como primero, pero realmente lo segundo, porque lo primero es acérquese solo si tiene conocimientos para hacer algo. Exactamente. De lo contrario, mejor pida ayuda y apártese. Sí. Segundo, mantenga la calma, porque de esta forma va a poder calmar usted a la otra persona. Y a veces la pregunta es un poco ofensiva para algunas personas. De hecho, hasta los médicos es ofensivo. ¿Sabes o no sabes? Es duro, se siente hasta hiriente, pero aquí en primeros auxilios no basta la buena intención de querer ayudar. Porque el tener la intención muchas veces, como repito, termina lesionando a una persona. Excelente. Veamos el siguiente punto. Adopte medidas de bioseguridad. Definitivamente. Bueno, obviamente es importante, hemos venido trabajando durante todo este año de que es importante que usted ande su botiquín de primeros auxilios en su vehículo, porque no puedes tocar ninguna herida, fíjate bien, ninguna herida sin utilizar guantes, de preferencia utilizar una mascarilla si lo tenés, o gafas, porque a veces en las manos tenemos algo que se llaman microlaceraciones, es decir, no nos damos cuenta que están heridas las manos, no sentimos dolor,
a excepción de que estemos en contacto con limón o sal, alguna cosa como esa, y nos podemos infectar. Entonces, de enfermedades ya conocidas como el VIH, entre otras cosas. Entonces necesitamos siempre utilizar equipo de seguridad, que en este caso sería seguridad personal, ¿verdad? Muy bien. Primeros auxilios. ¿Qué hacemos con los curiosos? Bueno, los curiosos es bien interesante porque podemos hacer varias cosas. Uno de ellos, si tengo voz de mando, puedo involucrarlos a ellos para que me ayuden, ¿ya? Y ellos me identifican como líder a la hora de una emergencia. Y dos, pues muchas veces se le pide a ellos, se utiliza un concepto que no es cierto, pero se utiliza de esa manera, se le pide a los curiosos de que se agarren de las manos y que abran un círculo. Y se le dice de que para que el paciente respire. Obviamente no es tan textual como eso. Lo que estamos haciendo es generando un espacio de trabajo para poder aplicar los primeros auxilios en su momento determinado. Lo que sería un triage. ¿A quién atendemos primero? ¿A qué le damos prioridad? Bueno, la palabra triage es interesante porque hay que hacer una clasificación. Lo primero que debemos de hacer es atender a todas aquellas personas que están en estado de inconsciencia y eso se le llama valoración primaria. Es decir, si yo veo a una persona tirada en el suelo, necesito saber, así, en buen salvadoreño, si está viva o está muerta. En segundo lugar, vamos a atender a aquellas personas que tengan hemorragias abundantes, porque obviamente si pierde sangre, de nada me sirve darle RCP o cualquier otro tipo de atención. Personas que han sido electrocutadas o quemaduras de tercer grado, que obviamente ya hayan sido separadas de la electricidad o del agente causal. Tenemos intoxicaciones, por ejemplo, como tercer nivel, que ya nos dan un poquito más de tiempo. Tenemos también lo que son las fracturas, en este caso, que son elementos que se pueden atender, pero que no implican atenderlos ya, inmediatamente. Nadie se muere de una fractura, lo digo con respeto, pues, a excepción de que sea de cuello, por lo demás puede esperar. Estamos hablando en casos de accidentes muy graves, como muchas veces se han dado las situaciones en las cuales un autobús y hay demasiada gente, entonces a eso se denomina un triage, o sea, realmente evaluar, clasificar primero aquellos que están en riesgo de muerte. Bueno, exactamente. Tenemos más consejos por acá. Sea preciso al actuar y no dude. Bueno, eso es interesante porque uno tiene que actuar con seguridad y la seguridad viene dada a través del conocimiento, ¿verdad? Y vamos a actuar de una manera segura, obviamente por dos razones. Uno, para ejecutar la actividad y dos, para que la víctima se sienta segura. Porque si no, la víctima muchas veces entra en descontrol emocional, ¿verdad? Y eso nos genera otro tipo de situaciones que hay que saber manejar. A la gente la tenemos que atender en el lugar del accidente, no debemos moverla. ¿O sí? Esa pregunta es bien interesante, doctora, porque realmente si el accidente se da en el lugar, hay que atender una cosa. Surge una pregunta que es un poco también extraña. ¿Quién es más importante? ¿La víctima o la persona que viene y va a ayudar? La respuesta obviamente es la persona que va a ayudar, porque el que es víctima, valga la redundancia, ya es víctima, ya lo atropellaron, ya tiene una lesión, ya se fractura, etc. Ahora, si está en un lugar en el que voy a poner en riesgo mi vida como persona que voy a ayudar, entonces tengo que esperar a que lleguen las autoridades y todo lo demás y hacerlo. Y si existe la posibilidad de sacarlo del lugar y trasladarlo a un lugar seguro, si tenemos el conocimiento utilizando, por ejemplo, la maniobra de Raute que hemos visto ya en muchas ocasiones o entre otras, entonces lo podemos movilizar, pero... ¿De lo contrario? De lo contrario, en el lugar del evento. En el lugar del evento. Exactamente. Y en la posición más adecuada. Ok. Aflojar la ropa de la víctima. ¿Será siempre necesario? Sí, es importante. Es importante y principalmente en el caso de las mujeres. Porque, bueno, de todo sabedor de que en la medida que el tiempo pasa, por ejemplo, la mama tiende a caer y para que la mama se vea a la altura normal, pues se socan a veces demasiado lo que son sus prendas íntimas. Muchas mujeres les gusta utilizar ropa muy apretada y de repente es necesario a veces, ya en una emergencia, cortar esa ropa, ¿verdad? Y ahí obviamente ya no entra situaciones de morbosidad, sino que ya es una parte de emergencia, no queda tiempo para esas cosas. Entonces sí, muchas veces es necesario hacerlo. Si hay que aplicar un desfibrilador en algún momento determinado, tiene que estar sin camisa, ¿verdad? Entre otras cosas. Y si se sospecha tal vez una fractura o algo, quizás cortar en todo caso para ver más o menos cortar. En qué por eso los botiquines pantalones, tienen exactamente tijeras sin punta para cortar pantalón, cortar camisas, mangas, lo que sea necesario. Exacto. Y luego, quizás solo recalcando, lo más importante es identificar a las personas en estado de inconsciencia, es el primer punto, y todo lo demás sería una valoración secundaria, ¿verdad? Excelente. Y el último, pero no menos importante, dice ahí, no proporcione nada por boca. Ahí quizás lo que tendríamos que cambiar es no medique a la persona. Por ejemplo, hay ahorita unas instituciones de rescate que andan recomendando de que los botiquines de primeros auxilios, por ejemplo, a nivel empresarial, utilicen medicamentos.
Entonces, cuando dan la explicación, se oye un poco lógica, pero en realidad no es cierto. Cuando lo hacemos bajo normativas, OSHA, UNE, ANSI o aún bajo normativa del Ministerio de Trabajo, establece que no debe tener ningún tipo de medicamento y por lo tanto no se le da nada a una persona que tiene un accidente. Máxime si el reflejo de deglución, es decir, de tragar, está abolido. Entonces eso nos va a generar otro tipo de conflictos. Definitivamente. Bueno, gracias Rodolfo. Veamos nuevamente estos rótulos y leámoslos todos, recapitulemos. Ahí tenemos, miren, normas generales: conserve la calma, adopte medidas de bioseguridad, solicite ayuda a los curiosos y si no son necesarios, aléjelos, atienda primero las situaciones con riesgo de muerte. Veamos el siguiente: sea preciso al actuar sin dudar, atienda a la persona lesionada en su lugar manteniéndola en la posición más adecuada, afloje la ropa de la víctima si es necesario y trate de no medicar o proporcionar nada por boca. Bueno, muchísimas gracias Rodolfo, ¿verdad? Gracias. Por una sección de más consejos para nuestra población. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, muy bien, continuamos con el tema herpes zóster este día. ¿En qué consistirá el manejo médico, principalmente en el tratamiento de las lesiones dérmicas? Quizás lo más importante que hay que tener en cuenta es que para que de un manejo sea exitoso realmente hay que tratarlo las primeras horas o las primeras 24 48 horas de que empezaron las lesiones. De ahí va a depender mucho que vayan a haber complicaciones como la neuralgia postherpética, por ejemplo. Si el paciente llega a consultar bastantes días después de que empezó esto, después de las 48 o 72 horas, el chance a que dé una complicación es mucho mayor. Entonces, los tratamientos por lo general no son tan complicados. El tratamiento del herpes zóster se dan antivirales por una semana, por lo general, dependiendo del caso. Ahora casi de estándar, así se da siempre también un esteroide también tomado y se le pueden dar algunos lienzos o compresas secantes para que se vayan secando las lesiones también. Y algún esteroide tópico también para que se disminuya la inflamación. El tratamiento, como lo digo, no es complicado si se hace en las primeras horas de que empiezan las lesiones. A ver, doctor Navarro Mari, como mensaje final, ¿qué es lo que no debemos hacer? Bueno, realmente primero no medicarse. Y sí hacer es consulta temprana, por lo que dice el doctor. Realmente el paciente en nuestro medio no consulta a las 48 horas, está en las 72, a los 4 o 5 días y entonces el tratamiento ya no nos va a funcionar, sino que vendrán todas las consecuencias que son lo que hay que tratar. Ahora, hay que recordar una cosa, las lesiones, que aunque se vean casi como que tienen pus, acuérdense que son de tipo viral. Sí pueden haber infecciones de tipo bacteriana si el tipo tiene estafilococo en su piel, pues con seguridad que se puede contaminar. Pero todo va a depender de la higiene de la persona, la autohigiene y las personas que lo rodean también, para efecto pues, de que no va a haber una complicación de tipo bacteriana, en cuyo caso sí deberá quedar antibióticos, pero son antivirales los que se utilizan, pero en forma oportuna, prematura, en las primeras 48 horas. 48 horas. Bueno, muy bien, se nos terminó el tiempo y no me queda más que darles las gracias a los 3 caballeros que me han acompañado este día. Doctor Pereira, de verdad gracias. Doctor Navarro, doctor Hernández Pérez, por supuesto el doctor Castro, pero principalmente gracias a ustedes que nos acompañaron. Mañana, nuestro viernes, los temas dedicados a la lucha del cáncer de mama, autoestima y cáncer de mama. Tema importantísimo, casi no se toca, pero tenemos que hablarlo también, porque ¿qué pasa con la autoestima de estas mujeres y de su familia? Bueno, por hoy les deseo que tengan una linda tarde de jueves y que Dios me los bendiga. Si sufres de herpes zóster, te dejamos los siguientes consejos. Toma precauciones para evitar contagiar a otros. Por eso, mantén cubiertas las ampollas en todo momento. Sigue el tratamiento correctamente y evita el contacto con recién nacidos, mujeres embarazadas y personas cuyo sistema inmunitario esté debilitado o que no se hayan vacunado contra la varicela. Debes tener mayor precaución con niños y adolescentes, aunque es menos frecuente en gente joven.
Si sospechas que tu hijo puede estar afectado por herpes zóster, evita automedicarlos, ya que puede producirles una enfermedad inusual pero grave, llamada síndrome de Reye. Consulta a tu médico a la menor sospecha. Si crees que puedes padecer de esta enfermedad, porque el tratamiento precoz puede disminuir la incidencia de la neuralgia postherpética u otras complicaciones más graves, especialmente si eres mayor de 50 años, si estás inmunodeprimido o tienes síntomas oculares.